¿Tu ninfa no para de gritar y no sabes qué le pasa? ¿Sientes que cada vez chilla más y más y te preocupa que tenga algún problema? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema muy común entre los que tenemos ninfas, que es por qué gritan tanto y qué significa realmente este comportamiento. Sin más, empezamos. Si tienes una ninfa, lo primero que debes saber es que gritar o chillar forma parte de su naturaleza. Las ninfas son muy sociales, activas y comunicativas, por lo que utilizan los sonidos como una forma de expresarse constantemente. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los sonidos naturales y los gritos excesivos, y entender esa diferencia es clave para saber si todo está bien o si hay algún problema que debemos corregir. Uno de los motivos más frecuentes es simplemente para llamar la atención, y esto ocurre sobre todo cuando han sido criadas a mano, ya que crean un vínculo muy fuerte con nosotros y necesitan atención diaria. Por eso, cuando se sienten solas o aburridas, utilizan el grito como una forma de decir: oye, hazme caso, que estoy aquí. El problema, pues que si cada vez que grita acudimos rápidamente, sin darnos cuenta estamos reforzando ese comportamiento, haciendo que lo repita cada vez más. Otro motivo muy habitual, y aquí es donde mucha gente falla, es el aburrimiento. Una ninfa que no tiene estímulos suficientes durante el día va a buscar una forma de entretenerse y en muchos casos eso se traduce en gritar. La falta de juguetes, de interacción o de tiempo fuera de la jaula puede hacer que acumule energía y frustración, lo que acaba reflejándose en su comportamiento. De ahí que proporcionar un entorno enriquecido, con juguetes, cambios de rutina y momentos de vuelo o interacción, sea fundamental para su bienestar. Pero ojo, porque no todos son problemas. También es importante entender que las ninfas gritan como forma de comunicación natural. En la naturaleza, utilizan estos sonidos para comunicarse con otros miembros de su grupo, localizarse o advertir de posibles peligros. Por eso es completamente normal que haya momentos del día en los que sean más vocales, como por la mañana o al atardecer. El problema aparece cuando esos gritos son constantes, intensos o parecen estar relacionados con estrés o algún tipo de malestar. Y hablando de estrés, este es otro factor clave. Cualquier alteración en su entorno, como ruidos fuertes, otro tipo de mascota cerca, cambiar la ubicación de sus jaulas o la presencia de personas nuevas, puede generar inseguridad en la ninfa. Cuando esto ocurre, el grito se convierte en una forma de expresar ese nerviosismo o incomodidad, y en estos casos lo más importante es observar que ha cambiado recientemente y tratar de devolverle un entorno estable y seguro. Otro punto que no debemos pasar por alto, y que pocas personas tienen en cuenta, es la posible falta de descanso. Las ninfas necesitan entre 10 y 12 horas de sueño de calidad, y si no descansan bien, pueden mostrarse más irritables, nerviosas y ruidosas durante el día. Algo tan simple como tenerlos con luz o ruido durante la noche puede estar afectando su comportamiento y hacer que chillen más. Además, en algunos casos los gritos pueden estar relacionados con el celo o con un exceso de energía hormonal, puesto que durante ciertas épocas, especialmente en primavera, las ninfas pueden volverse más activas, territoriales y ruidosas, y esto es completamente normal, pero conviene controlar factores como la alimentación, las horas de luz y los estímulos para evitar que ese comportamiento se intensifique demasiado. Y aunque no es lo más habitual, también debemos tener en cuenta la salud. Si una ninfa grita de forma diferente a lo habitual, de manera más aguda o insistente, podría estar indicando dolor, malestar o algún problema físico. Por eso, si el comportamiento de tu ninfa cambia de forma repentina y no encuentras una causa clara, siempre es recomendable consultar con un veterinario especializado en aves. Un consejo muy importante es que no intentes callar a tu ninfa sin entender primero el motivo. El grito es una forma de comunicarse y si simplemente lo ignoramos o lo reprimimos sin más, no estaremos solucionando el problema de fondo. La clave para solucionar este problema está en observarla, en entender qué lo provoca y actuar en consecuencia. En la mayoría de los casos, cuando una ninfa grita en exceso, suele ser por una combinación de factores como aburrimiento, falta de atención y un entorno poco estimulante. Por eso pequeños cambios en su rutina, en su entorno y en nuestra forma de interactuar con ella pueden marcar una gran diferencia. En definitiva, que una ninfa grite es completamente normal, pero cuando lo hace en exceso es una señal de que algo no está bien o que puede mejorarse. Si aprendemos a interpretar su comportamiento y cubrimos correctamente sus necesidades, vamos a conseguir que nuestra ninfa esté mucho más tranquila y feliz. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.